Buenas tardes. La Institución Libre de Enseñanza se complace en darles a todos, a todas, la bienvenida a una tarde que va a ser muy provechosa y muy divertida y que les va a explicar el responsable de editorial, Pablo Cosín, al que felicito mucho por esta publicación. Y, en fin, a vosotros, pues, ¿qué vais a ver? Ya se os conoce. Muchas gracias por venir. Yo solamente voy a robar 2 o 3 minutos para agradecer a todo el público que estáis aquí. Habéis hecho el esfuerzo de dedicar un rato esta tarde. Por supuesto, agradecer a la Institución Libre de Enseñanza, ¿vale?, que ha tenido también la apertura a este tipo de actos, que no suele ser fácil y buscar lugares que te ofrezcan oportunidades así. Y por eso insisto mucho en este agradecimiento, ¿vale? Quiero agradecer también al público que siempre llevamos con una gran cercanía, y es el público de Latinoamérica. Bien saben en Latinoamérica la importancia que les damos, puesto que son los lectores más importantes, según nuestra experiencia, del Fondo de Ediciones Morata, ¿vale? Ellos tuvieron la ocasión y la oportunidad de conocer este libro, Mariano, en la Feria de Guadalajara. Pues por unas circunstancias me abordaron para que tuviera un pequeño coloquio. Era Madrid ciudad invitada y entonces tenía que hablar, me dijeron de un día para otro, sobre la innovación en el aula. Yo había ido el vuelo, siempre aprovecho los vuelos que son muchas horas, hacia allá para ir revisando los originales, y en esta ocasión el que tenía en mis manos era más escuela y menos aula. Así que le debo a Mariano ese vuelo y el desvelo de ese viaje. Y entonces, pues esa noche, dice, bueno, pues aquí si lo tengo en mis manos. Así que, pues en esa stand de la Feria de Madrid, que había en la entrada, pues la gente de allí tuvo ocasión de escuchar algunas palabras que le robé al libro sobre que la tecnología siempre ha estado allí. Entonces eso les sorprendió mucho. O sea, la imagen del público cuando empecé a decir, y empecé a remontarme a Aristóteles, como haces tú en el libro. Y bueno, pues cuando terminó, eso fue media hora, porque intervenía también otra persona, pero sí quiero decir que justo cuando terminé, pues la gente venía a preguntarme pensando que ya estaba publicado. Y yo decía, no, todavía no está publicado, ¿no? Entonces, agradecimiento al público de Latinoamérica que nos escucha. Quiero agradecer también, por supuesto, a Mariano Fernández Anguita, autor, que siempre, pues los autores, para mí por un lado es un síntoma de confianza en la editorial, y eso pues siempre estaré agradecido. Y además, como editor, es un privilegio poder ser pues, el de los primeros que accede a determinados contenidos, y bueno, pues por eso también quiero agradecérselo especialmente. Y también a Ana Torres, redactora del País, que no lo dudó cuando le planteé la posibilidad de establecer una presentación en modo entrevista. Es un modo que es, desde mi punto de vista, más interesante, porque no es el autor el que va contando aquellas cosas que más le puedan interesar, sino que es alguien ajeno y experto en medios de comunicación que es capaz de ir más allá y de preguntar y hacer preguntas y generar debate, porque de eso se trata. Y por tanto, tenemos un hashtag que está puesto ahí para que cualquier persona de los que puedan estar viendo esto a través de streaming, pues que puedan hacer sus preguntas, que yo iré recogiendo, y luego, por supuesto, todos ustedes tienen la palabra abierta cuando terminemos. Entonces, va a comenzar Mariano a unas breves palabras y luego ya Ana Torres entrará directamente a hacer la entrevista. Muchas gracias. ¿Se puede hablar ya de este? Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por... Hablo desde aquí para no ponerme solemne allí solamente, y no voy a contar el libro, solo quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí, dar las gracias a la editorial, que ha sido muy rápida y muy eficaz
haciendo el libro, dar las gracias a esta institución, que es nada menos que la ILE, por su hospitalidad, dar las gracias a Ana, a quien yo leo con fruición, porque me parece de las mejores periodistas que hay, o por no decir más, en el ámbito este. Y bueno, solo deciros, no os voy a contar el libro, el que quiera saber lo que dice el libro, que se lo compre o que lo pida prestado o lo que sea. El que no quiera, si os gustan solo los dibujitos son gratis y la verdad es que muchos de ellos y en conjunto hablan por sí mismos. Solo que quisiera decir, si acaso, bueno, que el fondo más general del libro es que yo creo que estamos viviendo una situación, esto se ha dicho 1000 veces y por lo tanto, como se ha dicho tantas veces, no sirve de nada volver a decirlo, pero creo que es verdad, vivimos en una situación en la que o abordamos transformaciones radicales del sistema educativo o este se va al garete, es decir, no se trata ya de mejorar esto, perfeccionar aquello, cambiar aquí y allá, que hay que hacerlo, que todo eso está muy bien, y hay mucha gente que está haciendo cosas estupendas, pero que yo creo que estamos en el trance de tratar de entender y ver cómo cambiar lo que podemos llamar la arquitectura en sentido no solo metafórico, sino material, o material y metafórico, como queráis, o la gramática profunda, o la estructura profunda de la experiencia escolar, porque eso es lo que está en juego, ¿no? Si fuera el mundo de la empresa, yo diría que hay que ser disruptivos. Aquí no me gusta decirlo porque lo último que uno querría es que la escuela donde están sus hijos sea disrumpida por nada, pero bueno, el término es válido en el sentido de que hay que cuestionar las coordenadas fundamentales del sistema, ¿no? También quiero decir que me lo he pasado muy bien haciendo el libro, por la parte sobre todo histórica, etcétera, y que en cierto modo ha sido para mí una vuelta a los orígenes, ¿no? Los sociólogos solemos estudiar sobre todo en conjunto, mayoritariamente estudiamos sobre todo el sistema educativo como un sistema distributivo. Si vemos a quién le toca qué, cuánta gente se educa más, menos, dónde, mejor, peor, en este colegio, en el otro, y eso qué otras consecuencias distributivas tiene. Si eso le da más oportunidades en la vida, más dinero, más futuro, más años de vida, etc. Pero hay otra parte que es el sistema, la educación como sistema productivo, es decir, qué cambios produce en la gente, cómo modifica la conducta, las expectativas, etcétera, de las personas. Yo cuando empecé a trabajar, que hace unos decenios de eso, empecé trabajando sobre eso, creo que mi primer libro así de cierta relevancia iba sobre eso, muy inspirado también por el marxismo y por la idea de las relaciones de producción o del proceso de aprendizaje como un proceso de producción en el que la propia persona se transforma, y en cierto modo este libro, aunque de otra manera, pero es una vuelta a lo mismo, es una vuelta así, bueno, no vamos a discutir qué se enseña, sino cómo se enseña, cómo se aprende, cómo es ese proceso, cómo son esos 5 horas de cada día, esos 5 días de cada semana y qué consecuencias tiene eso. Pero como he dicho, no voy a contar el libro, y entonces que sea Ana la que decida qué cosas tienen interés y qué otras no. Muy bien, pues hola a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Me gustaría empezar con una mención que haces en tu libro a la película Los 400 golpes de Truffaut y asociar esta mención que haces con el refrán "se necesita toda la tribu para educar a un niño". Entonces quería saber, desde tu punto de vista, qué peso tiene actualmente la familia y la escuela en el éxito académico y profesional de un alumno, ¿no? Cuando ya sale de ese sistema educativo. Yo me resistiría a repartir el peso. Es decir, la idea, usted tiene el 50%, usted el 50%, o el 30%, el 70%, o lo que sea. Lo que creo es que cualquiera de las dos cosas que falle puede hundir a un niño, y en sentido contrario, que cualquiera de las dos cosas puede salvar a un niño. Por ejemplo, bueno, yo creo, ahora está muy de moda decir, recuerde usted la experiencia de ese maestro que le hizo tal, y todos tenemos una experiencia de ese maestro o ese profesor que nos abrió una puerta o nos hizo hacer algo que no habríamos hecho de otro modo. Lo que pasa es que todos tenemos también la contraria, la de aquel que nos hundió, o nos fastidió, o nos cerró una puerta. Es decir, es muy importante lo que puede hacer la escuela, como es muy importante lo que puede hacer la familia. Yo diría que hay familias que pueden salvar a cualquier niño o niña de la peor escuela. Hay gente que no tiene problema, que podría no ir a la escuela y se salvaría de todos modos, pero son pocas. Para la mayor parte de la gente sí implica mucho a qué escuela van, ¿no? Y en sentido contrario, creo que hay escuelas
hay profesores, y debería haber más, capaces de salvar al niño, con perdón, de la peor familia. Es decir, que aquellos que no eligieron bien la familia al nacer, no obstante, tengan en la escuela una oportunidad, ¿no? El nexo de esto con el refrán es bueno, me hace gracia lo del refrán, y le he dedicado unas páginas porque está muy de moda. Es un refrán con el que la escuela pide auxilio a la familia. Es decir, no podemos solos, hace falta toda la aldea para educar, pero en realidad el refrán, supuestamente un refrán africano, que no es tal, sino que viene de un cuento sobre África, aunque mucha gente ha encontrado cosas que se parecen, ¿no? Podrían parecerse, pero en realidad el cuento africano, que se titula así, cuento sobre África, de una canadiense, que se titula así, lo que cuenta es la historia más bien de una sociedad sin escuela. O sea, hace falta una aldea para educar a un niño porque una familia no se basta. Y claro, eso es lo que la sociedad ya ha respondido. La sociedad ha dicho, efectivamente, la familia no se basta. En cuanto formamos ciudades, ya en la aldea, ¿no? Pero cuando pasamos de la aldea, ya ninguna familia puede sola. ¿Y qué es lo que hace la ciudad? Monta la escuela. En la historia de la humanidad, por lo menos en la historia que no es más conocida, en la historia de Occidente, la escuela tiene dos orígenes. O burocracias políticas, imperiales, sacerdotales, etcétera, o la ciudad. Donde quiera que haya una ciudad, donde quiera que ya no sea un pequeño grupo, entonces hay que arbitrar alguna otra forma de educación en lo común. Que lo común para los griegos era el laos, lo laico, ¿no? Y entonces ese algo lo da la escuela, de manera que hace falta una aldea, sí, la aldea ya lo ha oído, la sociedad lo ha oído, se ha puesto a ello y ha puesto la escuela, y le dedica mucha gente, mucho dinero y bastante atención. No lo hará bien o sí, ¿no? Pero le dedica atención y por lo tanto eso está, lo cual no quiere decir que se estima la familia, ¿no? Pero eso está... Pero en este punto podemos afirmar que hace falta más escuela, que es un poco el título de tu libro. Yo no imagino un mundo sin escuela. Alguna gente lo ha hecho, pero yo no sé si llegará el día... yo miro con bastante curiosidad las pulseras estas que podrían permitir dar mucha más libertad a los niños con la tranquilidad que luego lo vas a encontrar, o miro con curiosidad las investigaciones de los japoneses que están acercándose a que los robots puedan cuidar de los ancianos, y ya tienen algunos que hacen algunas cosas, pero veo mucho más difícil cuidar de un niño, porque tiene menos conciencia o menos experiencia y corre mucho más. Entonces no imagino a los niños sin escuela, no me los imagino 24 horas al día con la familia, 7 días a la semana, que eso no es bueno para nadie, ni para el niño ni para el adulto. Entonces me parece perfecto que haya una institución en la que se cuide de ellos, se custodie y se cuide en el sentido profundo del término, ¿no? En el sentido que hoy se reivindica mucho desde el análisis del trabajo de las mujeres, la tradición feminista, pero más en general, las discusiones sobre la dependencia, el cuidado, etc. Un cuidado en un sentido fuerte. Aunque solo fuera por eso, harían falta escuelas. Si cualquiera de nosotros tuviera que elegir mañana entre mandar a un hijo o a su hija, supongamos que hubiera que elegir entre una escuela que los cuida y están muy seguros, pero no sabemos si aprenden, y otra en la que aprenden mucho, pero no sabemos si están seguros. Elegiríamos la seguridad y el cuidado, elegiríamos eso. Entonces, por eso, creo que el papel de la escuela está garantizado. Ahora bien, hoy tenemos escuelas que son como aulas apiladas, y eso no es la escuela en general, es un modelo de escuela, y de eso creo que podemos prescindir. Además, incluso etimológicamente, el término escolé pues designaba la actividad libre y el acceso a la cultura, el desarrollo personal, la formación y autoformación por lo que hacían los niños griegos en los gimnasios, con los adultos, incluso con un punto de pederastia que hoy no aceptaríamos, pero bueno, eso es lo que era, ¿no? Y el término aula es más aunque viene también del griego, pero es más del latín y designa más el atrio, incluso el chiquero, el corral donde se mete a las ovejas, la jaula donde se mete al tigre en un pasaje de Petronio. Y bueno, aparte de disquisiciones etimológicas, que no son lo mío, porque ni el latín ni el griego es lo mío, pero yo creo que sí hay una diferencia entre la escuela y el aula, y que podemos conservar la escuela rompiendo el modelo del aula. Es más, creo que lo segundo es la condición de lo primero. ¿Pero a qué te refieres con aulas apiladas?
Son aulas. Tú vas a una escuela y lo ¿La que... masificación? O... No, me refiero a que el centro de la escuela es el aula. El centro de la escuela es el aula con los 20, 30, 40 niños enfrente, la lección. Hombre, hay muchos centros que hacen otras cosas, ¿no? Y que evidentemente no es lo mismo infantil que secundaria, porque ser infantil nunca pudo ser así, porque si hubiera sido así los niños se habrían reventado antes de llegar a primaria. Pero el modelo de la escuela sigue siendo, el modelo dominante sigue siendo el aula. Y el centro sigue siendo el aula, y hoy básicamente, cuando digo aulas apiladas, me refiero a que es una colección de aulas en pisos o extendidas sobre el terreno, a la que se añaden algunos servicios complementarios dentro y fuera, y yo creo que ese modelo se puede y se debe romper. Creo que el aula personifica muy bien lo que no puede durar en la escuela. Ligando un poco con los problemas actuales del aula, quería también preguntarte, tú haces mención en tu libro a algunos intelectuales como Churchill o Oscar Wilde que fueron educados en casa. Y ahora mismo en España hay una tendencia cada vez mayor al homeschooling, que son familias que educan a sus hijos en casa. Y quería saber qué opinión tienes de... Bueno, no hay datos oficiales, pero se calcula que hay unas 4.000 familias actualmente en España que están educando a sus hijos en casa. Y bueno, no sé si tú crees que es una forma de las familias de reivindicar, ¿no? o de estar en contra de ese fomento de las jerarquías que probablemente se reproduzcan en las aulas, o una forma también pues eso, de reivindicar otro tipo de escuela, ¿no? Siempre ha habido algún tipo de resistencia a la escuela y, bueno, aquí serán 4.000, pero en Estados Unidos se calcula en 3 millones, hasta 3,5 millones, según el modo de calcularlo, de alumnos que han pasado o pasan por periodos largos de desescolarización. Porque el escolarizado en casa no es siempre alguien que quiere estar siempre desescolarizado. Muchos quieren estar desescolarizados, pero luego quieren ir a la universidad. Eso es para una temporada o lo que sea, ¿no? Yo creo que ha habido varios tipos de no escolarización. Una es la tradicional de la aristocracia, que es de donde se sacan todos esos ejemplos brillantes, de que si fulanito no fue a la escuela, menganito no fue a la escuela, etc., ¿no? Siempre un aristócrata pues tenía preceptores. Luego ha estado el movimiento de no escolarización de tipo fundamentalista, algún tipo de fundamentalismo. Básicamente religioso, más conocido en los Estados Unidos, las sectas por doquier, pero las sectas son minoritarias, los fundamentalistas religiosos y en Estados Unidos hay un cierto fundamentalismo antiestatal, antifederal, o de gente que dice, bueno, me voy a la naturaleza, ¿no? Aquí se ha hecho un poquito, muy poquito en las alpujarras. El bosque escuela, ¿no? Es un poco... Sí. Bueno, el bosque escuela es otro escuela, rollo, sí. de la historia. Pero lo que hay ahora nuevo, creo, son dos cosas, son dos tipos nuevos. Uno es el tipo Sophies, Wise, Silicon Valley, etc. Es decir, yo lo hago mucho mejor que la escuela. O yo con unos amigos, 2 o 3 familias con niños de la misma edad, un barrio, y sí, los llevamos a socializar, y los hacemos Boy Scouts, y los llevamos a los museos, y un día a la escuela. O sea, no se trata de aislarlos, sino simplemente en casa lo hacen mejor, ¿no? Y luego hay otro, y este tiene importancia, y luego hay otro tipo de no escolarización que es también la de alumnos que tienen problemas en la escuela, a los que la escuela les ha creado algún problema, ¿no? Algún problema de maltrato, mobbing, inadaptación, por lo que sea, salida del armario y experiencia traumática, o simplemente que en tu colegio ha habido un tiroteo y mira, no vas a volver a llevar a los niños por si se repite, ¿no? Y entonces esa gente dice, vale, suena muy bien el proyecto, pero como no me lo garantizan, me lo quedo en casa y luego ya cuando sea mayor que vaya a la universidad. Yo no soy partidario nada de eso. ¿Qué problemas crees que puede tener o sea, digamos, pensando en la socialización de ese niño, su futura inserción en el mundo laboral, crees que puede generar una serie de problemas? Nosotros sacamos hace poco un niño que bueno, lo han aceptado en una universidad de Reino Unido, pero ha tenido muchísimos problemas para ser aceptado y hay que ver ahora cómo evoluciona ese niño en un sistema... ¿Un niño de aquí? Sí. Es que el primero que ha tenido es que no lo aceptaban aquí en ningún sitio. Exacto. ¿No? Por un tema burocrático, sí. Entonces ha tenido que ir fuera y... No. A ver, yo creo que el mejor sitio para un niño o adolescente es con más niños y adolescentes y con algunos adultos al cuidado y alternando casa y un entorno más impersonal, o sea, por lo tanto, una escuela. Ahora, con eso, de ahí no creo que se pueda desprender que por encima de todo una escuela y en cualesquiera condiciones una escuela.
Si yo conservaría, protegería cierto derecho a objetar, eso sí, con ciertas condiciones de control. Porque claro, el reverso de esto es, no quiero dejar a mi hijo en la escuela porque lo maltratan y el profesorado lo niega y no le dan solución y todo se eterniza y mientras tanto se consume, pero claro, luego aparecen los 13 niños estos desnutridos que también estaban escolarizados en casa. Entonces, bueno, yo me gustaría que hubiera más transparencia de las escuelas, de las instituciones educativas, que se viera mejor lo que se hace y lo que no se hace y lo que se hace bien y mal. Me gustaría que pudiera haber un poco más de control y participación por parte de las autoridades y de los padres, de las familias. Y eso disiparía alguna. Me gustaría que fueran más ágiles a la hora de resolver problemas que tienen un alto coste emocional, cognitivo, social para niños y adolescentes. Pero si se tienen que ir, que se vayan. Si hay que sacarlos, que se les pueda sacar. Pero en ese caso me gustaría que hubiera más control social sobre que esos niños, en caso de ser desescolarizados, efectivamente pues, están teniendo unas relaciones normales, socialización normal, una vida. Claro, en otros países europeos sí que. Es decir, exámenes, inspecciones, lo que sea. Está controlado. Luego también, hablando de algo que está ahora muy de moda, ¿no? Y que hay muchos gurús o innovadores educativos que están criticando que la escuela actual se basa en el modelo de la fábrica, ¿no? Que es un poco la forma de educar a los alumnos para que encajen en las empresas y para que sean eficientes. Entonces, no sé si tú crees que esto es una exageración hablando del modelo español, si realmente decir que bueno, los pupitres siguen colocados en fila, mirando a la pizarra, la jerarquía del profesor-alumno. ¿Crees que ya ha llegado la hora de romper con esto? ¿Crees que realmente es una exageración y no es el modelo de fábrica, ¿no? del que tanto se habla? ¿O? No es ninguna exageración. A veces se dice, no, eso es una exageración. Lo que es el modelo de la fábrica es la enseñanza mutua, lancasteriana. La enseñanza lancasteriana se podían reunir en un aula escuela a lo mejor 800, 1000 alumnos con un profesor que enseñaba a los mayores o más avanzados, los cuales enseñaban a otros y estaban todos por filas muy estructurados espacialmente, etc. Y algunos dicen, eso es la fábrica, no el aula ordinaria que conocemos, ¿no? Bueno, me da igual, no es verdad. Es más impresionante el modelo lancasteriano porque además se ponía mucho énfasis en eso. Pero el modelo lancasteriano, por ejemplo, significaba que un alumno enseñaba a otros alumnos. Uno de los motivos por qué se abandona es porque no disciplina bien. Otro motivo por el que se abandona es porque son alumnos obreros educando a alumnos obreros y preferimos que los eduque el cura, que son los que crean escuelas en aquel momento, ¿no? Entonces, el modelo, yo creo que realmente es un modelo fabril. Por eso decía también que volvía un poco a mis orígenes. Yo publiqué en el año 90 un libro que se llamaba La cara oculta de la escuela, cuyo argumento era ese. El argumento básico era ese. Hay muchos motivos para crear escuelas. La expansión de la imprenta, la creación del Estado Nacional, suplir la custodia de las familias que van a trabajar, motivos religiosos, en ciertas circunstancias, etcétera, pero hay uno que está en todas partes, que es disciplinar la fuerza de trabajo. Lo que con los adultos hubo que hacerlo con sangre, que fue llevarlos del campo a la fábrica, con los niños se hizo más suavemente, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues claro, naturalmente, infantil no puede ser como una fábrica. Infantil tiene que ser mucho más flexible si no queremos, lo decía antes, que estallen. Entonces, si nos fijamos cómo es el sistema educativo, normalmente es muy abierto en la entrada, infantil, se va cerrando, se va volviendo más disciplinario, se vuelve muy disciplinado en secundaria. Aquí dirían, no, es que hay que preparar la selectividad. Bueno, me da igual, eso es la explicación circunstancial. El hecho es que los que llegan ahí llegan al sistema más disciplinado. Y luego los que siguen se empieza a abrir para ellos otra vez. Y cuando llegas al doctorado ya todo es creatividad, bla, bla, bla. Pero es que no todos siguen. Siguen los que van a ser los jefes, etcétera, ¿no? Eso tiene muchas disfunciones, el sistema tiene su propia dinámica y no está al servicio de lo que piden los empresarios, ni mucho menos. El sistema tiene sus intereses económicos, tiene sus intereses corporativos. Una vez que se hace algo es muy difícil cambiarlo, no importa lo que pida el entorno, pero yo creo que sí, que nació y es la escuela que corresponde al sistema industrial. El sistema industrial de taller, de oficina, etcétera, etcétera, ¿no? El sistema industrial está cambiando muy rápidamente y la escuela no lo hace. Pero obedece a ese sistema industrial. Hombre, tiene mucho también de herencia del templo. Un aula se parece a dos cosas. A un taller textil del siglo XVIII, es muy parecido a un montón de maquinitas y un operario en cada maquinita.
y a un templo. Y luego tiene una lógica interna también. Si voy a tener un libro de texto y un profesor que lo lee, entonces mejor que todos miren para acá, que el profesor esté en alto. Si todo eso se puede teorizar, está teorizado desde Comenio, ¿no? Pero yo creo que sí, ese es el modelo de la sociedad industrial y no responde a lo que cada vez más demanda hoy la propia economía, que no digo cada vez más, sigue habiendo muchísimo trabajo muy rutinario, muy subordinado y lo seguirá habiendo, pero creo que la metáfora básicamente es cierta. O sea, ¿cuál crees que sería el elemento clave que habría que romper para acabar con esta escuela-fábrica? O sea, la disposición de las mesas, el mobiliario, la figura del profesor. Si tuvieses que elegir un solo elemento, ¿cuál crees que sería el...? Bueno, no es un elemento, son muchos. Yo lo he resumido en una palabra, que es la hiperaula. La hiperaula frente al aula, la hiperaula. ¿Por qué hiper? Bueno, no hay muchas experiencias, es decir, no son mayoritarias, pero hay muchas experiencias que se pueden ver, se van viendo. A mí me fascina, bueno, Montessori hizo bastante de esto en infantil y se ha seguido haciendo en los centros Montessori con mayor o menor éxito, más o menos fidelidad, pero se ha seguido haciendo en cierta medida. A mí me gusta mucho un estudio arquitectónico que se llama Fielding Nair, que creo que hace unos colegios maravillosos, invito a verlos a cualquiera, rompe incluso con el nombre de aula y lo organiza enteramente de otro modo, ¿no? Aquí tenemos experiencias distintas, como la del padre Piquer en Madrid, la del Colegio Montserrat y los jesuitas de Cataluña, y algunas otras sueltas. La Escola da Ponte, muy poco conocida en España, pero muy, muy conocida en Portugal y en Sudamérica, sobre todo en Brasil, donde la veneran, ¿no? Y básicamente esas experiencias suelen consistir, la más elemental, explico la más elemental, porque es lo más sencillo, lo que han hecho los jesuitas, ¿no? Cogen dos grupos y los juntan. De diferentes edades, ¿no? No, de la misma edad. Por eso digo que es el más sencillo y el más elemental. Casi todo colegio tiene dos líneas, o sea, dos grupos del mismo curso. Cogen los dos y los juntan. Al juntarlos, ¿qué pasa? En lugar de 20 alumnos, 40, o en lugar de 30, 60. Y en lugar de 2 profesores, 3. Pero eso ya, por lo tanto, es hiper porque es grande. A veces se llama superaula, ¿no? En Colombia, en la superaula, pero hiper es muy grande y por lo tanto es la hiperaula. Pero el término hiper tiene más sentidos, ¿no? Por ejemplo, en la crítica literaria se utiliza para decir la hiperrealidad, cuando no distinguimos lo real de lo ficticio, etcétera, ¿no? O lo tenemos en hipertexto, en hiperenlace. ¿Qué quiere decir en hipertexto y hiperenlace? Bueno, sabes lo que quiere decir, pero cuando se habla de ello más a fondo se dice, bueno, el texto secuencial al que nos acostumbró la imprenta, el libro hay que empezarlo por la página primera y terminarlo por la última, se rompe con el hipertexto y el hiperenlace, que nos puede mandar en cualesquiera direcciones en cualquier momento. Es un poco acabar con la estructura rígida, ¿no? Claro, típica de la escuela. Rígida. O el hiperenlace no es solo para textos, es para texto, imágenes, vídeos, lo que sea y lo que vendrá, ¿no? O en informática se ha utilizado, es el único sitio donde yo he visto el término hyperclassroom, ¿no? Para designar aquella situación en la que un aula informática, o sea, un entorno informático podría reproducir enteramente lo que hay en el aula. Entonces, para mí, la hiperaula significa romper con el grupo para pasar a trabajar en gran grupo, en equipos o individualmente. Significa un espacio grande que ya no depende de esos pupitres alineados, sino que, bueno, hay diseños estos de Nair y Fielding o los de Rosanne Bosch, que son más conocidos aquí, me parecen preciosidades, no tienen nada que ver con las aulas, que uno puede añorarlas, ¿no?, en las fotografías, pero no tiene nada que ver con esto, claro. Son totalmente distintos. Al hacerlo, al juntar esos espacios, son mucho más flexibles y se gana mucho espacio. Suelen, por ejemplo, ganar enteramente los corredores, que son mucho espacio en los colegios, ¿no? Hiperaula también porque combina lo presencial y lo distal. O sea, puedes estar trabajando en el centro o fuera de él, ¿no? O combina el cara a cara con en línea, que no es lo mismo, porque puedes estar trabajando en línea en el centro. Puedes estar trabajando enteramente en línea en tu aula o en tu rinconcito, etcétera, etcétera.
Entonces, y por supuesto la integración de la tecnología, porque la diferencia de tecnología, como decía antes Pablo, ha habido siempre, pero la diferencia es que las tecnologías de hoy, a diferencia de todas las anteriores, son interactivas, son tremendamente interactivas. Un libro no es interactivo, puede despertar la imaginación, pero no te va a decir nada nunca, ¿no? O casi nada, directamente, que no estuviera ya escrito ahí, ¿no? Entonces, las tecnologías hoy son enteramente interactivas. Entonces, claro, eso ya es una situación para mí absolutamente distinta. Eso para mí representa la ruptura del aula. Es el adiós al aula. Aunque lo llame hiperaula, no sé si por no asustar o porque me ha gustado lo hiper o por qué, pero claro, plantea otro tipo de, sobre todo una función muy distinta para el profesor. El profesor pasa de encajarse en un aula que estaba prediseñada a convertirse en un diseñador. Experiencias. Claro. Es como... Experiencias, Hablando de entornos. jesuitas, también comentas en el libro que, claro, que bueno, la mayoría de profesores de la pública desconocen que el modelo actual de escuelas lo crearon los jesuitas. Igualmente están siendo ellos los que están rompiendo con ese modelo que crearon y los que están innovando más en España ahora mismo, ¿no? Con el proyecto Storytso 2020. 2020. ¿no? Ellos, de hecho, también hablan de aulas de 3 o 4 profesores, dicen adiós al libro de texto, o sea, están, vamos, modificándolo todo. No sé qué mensaje o cómo crees que podrían encajar estos profes de la pública que igual defienden más los valores democráticos de la escuela o de alguna manera lo asocian más con lo laico, ¿no? Y realmente no saben igual el origen. Bueno, ni ellos ni los otros, quiero decir, a ver, no es un secreto, ¿no? Pero si uno no se pone a estudiarlo, uno piensa pues, que esto es la organización natural de un auditorio, de una audiencia. Si yo voy a hablar a mucha gente, lo normal es que mucha gente esté ahí sentada y nosotros estemos aquí de pie, ¿no? Pero claro, y está muy bien, y a mí también me gusta oír conferencias, pero una de vez en cuando. No todo el día, todos los días, etc. Entonces, ese aula tiene un origen. La razón por la que he puesto unas cuantas ilustraciones en el libro y 300 más que no están en el libro, se pueden descargar, es porque se ve muy bien, se ve muy bien. Se ve que el aula solamente existía en la universidad, que es donde iban los adultos. La universidad o la preuniversidad, que puede ser la grammar, o las clases de latín directamente para entrar en la universidad, etc. Pero las escuelas no, todas las imágenes de escuelas son nada que ver con el aula. El aula aparece, ha dicho los jesuitas, pero ojo, los jesuitas lo hacen en la preuniversidad. Los jesuitas empiezan a trabajar en lo que hoy sería la secundaria superior, con vistas a la universidad. Los que empiezan a trabajar en la inferior, por así digamos, son los escolapios, los lasalianos y los moravos, Comenio. Quien haya leído la didáctica de Comenio, pues ha leído todo eso de ver a todos en todo momento, en todo instante, ¿no? Que el maestro domine con la mirada tal. Ellos enseñan, por ejemplo, cómo hacer que los alumnos lean, vocalicen en voz baja para que el maestro en cualquier momento diga sigue tú, ¿no? Y entonces podrá comprobar si estaba leyendo efectivamente. En fin, hay toda una tecnología organizacional que han inventado los monjes, pero básicamente porque los monjes son los que escolarizan, o sea, no es que estuvieran en la Biblia, sino que es que quienes tenían escuelas eran ellos. Entonces, cuando se crean las escuelas públicas, o se expanden las escuelas públicas, pues en gran medida van a imitar lo que estaban haciendo estos centros. Es una ironía que en el caso español sean los jesuitas los que dan el salto más visible, no los primeros ni los últimos, pero claro, esto está ocurriendo por otro motivo, está ocurriendo porque en la enseñanza pública es muy fácil innovar en el aula. De forma individual, ¿no? ¿Quieres decir? Claro, porque el profesor tiene una tremenda autonomía, sobre todo si ya es funcionario, ¿no? Pero es muy difícil llevar algo más allá del aula. Y en las escuelas privadas y concertadas sucede al revés. Ellos tienen direcciones con más competencias, proyectos más compartidos, pues no, si no te gusta es igual, si estás ahí tienes que cumplirlo, ¿no? Por mucho que antes se discuta, se negocie, etcétera, cuando está, ¿no? Y además, esto es lo que ha mostrado el caso de los jesuitas, tienen más escala. Es decir, pueden poner en marcha los de Horizon 2020, que ha hecho poner en marcha 8 centros. Entonces, si pones en marcha 8 centros, pues puedes negociar otro precio para la tecnología, puedes montar de otro modo la formación, puedes distribuir la experimentación, tienen más gente pensando y más ojos viendo los posibles errores y eso da ventaja. La pública podría hacer eso. La pública tiene una ventaja a priori. La pública puede organizar directamente el grupo de centros
de un territorio. O sea, yo creo que hay un nivel meso que es en el que se va a jugar todo. Y ese nivel es el centro, un poquito por debajo del centro los equipos y un poquito por encima las redes pequeñas de centros y de profesores y tal, pero sobre todo de centros, ¿no? Entonces, la pública tiene todo eso. Lo tiene, porque típicamente el típico barrio, pueblo, 2 centros de secundaria, 6 o 7 de primaria, eso es una red idónea. Pero ¿quién pone de acuerdo eso? Esa es la dificultad. Y también creo que quiero añadir que a veces en la pública se plantea un poco la cuestión de no, primero la equidad y luego la innovación. Bueno, está bien, es verdad que la innovación puede abrir, en cierto modo, espacio a la desigualdad. Pero ojo, el espacio ya está abierto. El espacio ya está abierto. La pregunta es si la escuela va a acudir a ese agujero a cerrarlo o no. Si no lo hace, el espacio ya está abierto, porque las diferencias entre las familias, en términos de riqueza, en términos de equipamiento tecnológico, en términos de conocimiento de cómo utilizar y acompañar el uso de ese equipamiento, ya están ahí. La cuestión es si la escuela va a hacer algo, lo repito con la metáfora irónica, por los que no eligieron bien la familia al nacer, por los que no tuvieron la mejor suerte en eso, ¿no? Pero, sobre todo, yo creo que no hay que olvidar una cosa. Podemos discutir mucho sobre las diferencias, a veces enfatizamos mucho, es que la privada, por ejemplo, tiene ventajas sobre la pública porque la renta, las clases sociales, y a veces lo negamos, ¿no? Mire usted PISA, si controlamos la clase social no hay diferencia, o el nivel de fracaso es el mismo y tal. Yo creo que el problema fundamental de desigualdad no lo produce hoy la enseñanza pública o privada, aquí todavía. El problema fundamental de desigualdad lo produce la estructura escolar, como tal. Me da igual que sea pública o privada, que hace fracasar a unos y tener éxito a otros. Es más, diría, por ejemplo, yo creo que la LOCSE, con su flexibilización del sistema escolar, abrió las posibilidades de desigualdad. Y eso es inevitable. A mí me parece inevitable. Siempre y cuando no haya un profesorado capaz de contrarrestar eso. Yo creo que esto lo dijo alguna vez Julia Varela, que está por ahí. Esas pedagogías blandas, flexibles, son muy buenas para la clase media. Pero aquí hay una cosa también que creo que deberíamos tratar, que es el tema de los equipos directivos de los centros. Mientras la privada elige algunos equipos que se quedan no de forma permanente, pero sí durante un largo periodo de tiempo para poder ejecutar esos cambios, en la pública es una figura, lo que hablabas tú en tu libro, ¿no? Democrática, se elige cada cierto tiempo, hay mucha interinidad entre los profesores, es muy difícil mantener un proyecto de innovación, ¿no? Entonces ahí hay una desigualdad y una diferencia de ritmo brutal entre la pública y la concertada privada. Yo nunca la llamo democrática, o dejé de llamarla democrática hace mucho, yo la llamo corporativa. Es un poquito, es decir, democrática para quien vota y participa en la democracia. Esto es como cuando los boyardos o los nobles se enfadaban con los reyes en el surgimiento de la monarquía absoluta y decían que tú eres uno más de nosotros, el primus inter pares, nada más, ¿no? Claro, eso era muy democrático para ellos, pero a los siervos no les parecía nada democrático. Entonces, el llamado modelo democrático o participativo de dirección, luego hay matices, todos los que se quiera, ¿no? Pero en términos prácticos significa que el profesorado del centro elige a su director. Punto. Y por lo tanto lo tiene a su disposición porque está muy cerca. Y no ha funcionado. A mí yo creo que no funciona. Bueno, funciona excepcionalmente. A veces hay un conjunto de profesores que funciona muy bien. A veces hay un equipo, un director carismático, por lo que sea, ¿no? A veces la situación es tan difícil en algunos barrios que, mira, todo el mundo se pone a la tarea como no lo haría si fuera más fácil, ¿no? A veces funciona, pero como modelo no funciona. De hecho, antes era conocido como la excepción ibérica, porque Portugal y España eran los 2 países del mundo donde los profesores elegían a los directores. Eso no se concibe. Una escuela no es una empresa, un director de escuela no es un director de empresa, no puede funcionar así, tiene que haber un alto consenso o por lo menos mucha transparencia en negociación, etcétera, hasta que haya un proyecto. Lo que no puede ser es que un profesor pueda decir simplemente me gusta o no me gusta el proyecto, me apunto o no me apunto, lo sigo o no lo sigo, o que hagan leyes o que hagan proyectos que yo seguiré haciendo lo mismo, ¿no? Claro, eso se paga, porque nadie depende ya de un solo profesor. Claro, pero eso sí que puede ser un poco la clave de la diferencia de velocidades, ¿no? Sí. Yo creo que el equipo directivo de los centros.
no sé, no quiero ser siniestro, pero yo creo que si la escuela pública no arregla eso, o si alguien no arregla eso en la escuela pública, la escuela privada, y más aún la concertada, porque suelen ser más redes, va a jugar con mucha ventaja en los próximos años. Por eso, porque tiene direcciones, no porque tenga menos inmigrantes o tal, no es por eso. Por dirección. Eso se puede discutir centro a centro, porque tiene direcciones y porque tiene redes. Luego, ligando un poco con este tema, las nuevas metodologías tipo el Flipped Classroom, que es pues, cuando los niños estudian en casa la lección y en el colegio trabajan las actividades relacionadas con esa lección, también puede generar desigualdad, porque hay niños que tienen una familia que les va a apoyar en ese tiempo libre, ¿no?, de actividades, y hay otros niños que pueden llegar a casa, pueden no tener internet, pueden no tener ordenador, o pueden no tener una familia que entienda que tienen que dedicar unas horas a hacer trabajo de clase, que no estamos hablando de deberes, estamos hablando de clase invertida, ¿no?, Flipped Classroom. Entonces, ¿tú crees que este tipo de metodologías son, en la pública sobre todo, peligrosas porque pueden abrir más todavía la brecha entre oportunidades, ¿no? Bueno, yo creo que la Flipped Classroom tuvo su momento estelar y ya ahora se ve con mucha más tranquilidad y también con menos hype, ¿no?, menos celebraciones. Pero a ver, la Flipped Classroom, lo único que la clase invertida, lo único que decía era, en lugar de darle yo la lección al niño y que luego trate de terminar de entenderlo en casa con los deberes, le doy la lección en un vídeo, que la vea cuando quiera, que la vea a la velocidad que quiera, que rebobine tantas veces como haga falta, que se pare tanto como necesite, etcétera, y luego que me venga a mí con las dudas. O sea, que en realidad no es y lo abandona a su familia, sino al revés. Le doy en aquel entorno desigual lo que es igual para todos, que es la lección, esta vez grabada, y que venga aquí con lo que tiene desigual, es decir, que venga aquí con sus dudas, sus problemas, etcétera. Pero lo consume en casa. Sí. Hombre, yo entiendo que todo profesor que entra en el mecanismo de Flipped Classroom se asegura de que sus alumnos en casa tienen lo que tengan que tener para leerse la clase y tal. Hay algunos colegios, no lo conozco bien, pero a mí me gusta bastante la red Innova de Perú, que tienen un modelo que ellos llaman blended, que es mitad lineal y un poco flipped, pero dentro del centro. Claro. Si tú te ves la lección, pero lo ves en el centro, porque aquí tienes el sitio, el ordenador, la conexión, etcétera, tal. La Flipped Classroom se había hecho en alguna universidad, pero el invento proliferó de repente sencillamente porque se dieron por el super éxito de la Khan Academy. Khan Academy. Por el hecho de que un informático que está haciendo vídeos para su sobrina se encuentra con que eso lo están viendo cientos de miles y luego millones. ¿Por qué lo están viendo? Porque en la escuela, en el aula consiste, se puede describir también como que le decimos a todo alumno qué hacer, cómo hacerlo y cuándo. Y cuándo quiere decir no solo cuándo, sino en qué orden, a qué ritmo, etcétera, ¿no? Entonces lo que la Flipped Classroom hace es dejar por lo menos que tú modules tu ritmo. No tienes por qué seguir la clase al ritmo de todos y aburrirte porque ya te lo sabes y no querer molestar a los compañeros porque ya te lo sabes, o al revés, deprimirte porque quieres hacer una pregunta pero no te atreves a hacerla porque van a pensar que eres tonto o que molestas o lo que sea. Entonces llévatelo a casa, hazlo al ritmo que quieras. Todo eso, como diría, dentro de un diseño de aprendizaje. Yo a mis alumnos que son de universidad, pues claro, les puedo decir tranquilamente que se vean un vídeo en casa, que cada vez procuro que sea más corto, ¿no? Claro. Pero puedo decir que se vean un vídeo en casa porque son adultos, y mira, pues lo pones, si te parece fácil te lo pones a doble velocidad. Claro, pero ¿de verdad no crees que esto puede generar un problema en la enseñanza pública, o sea, este tipo de metodologías? Es que yo creo que el problema lo tenemos generado. El problema que tenemos es hacer que todos aprendan lo mismo al mismo ritmo. Ese es el problema. La gente es muy desigual, pasa por momentos muy distintos. A uno lo ha dejado la novia, el otro se ha pegado, el otro tiene un mal día, el otro lo que sea, y rinden muy distintamente y nosotros les obligamos a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo constantemente. Entonces, cualquier flexibilidad que se introduzca ahí me parece que está bien, pero no se trata de abandonarlo. O sea, lo que hace la Flipped no es decir, y ahora además de los deberes te llevas la lección a casa, no es en lugar de. O sea, lo que hace es traerse la diversidad dentro y llevarse la parte homogénea afuera, pero, insisto, tiene que ser parte de un diseño que asegure que lo pueden hacer, que lo hacen, que efectivamente están ganando con ello, etcétera. Pero aún así, insisto, la Flipped Classroom sería la clase
pues, no sé, como el control de calidad a la producción en la fábrica, que es decir, haga usted las cosas al ritmo que quiera, pero luego entrégueme 40 piezas al final, ¿no? Quiere decir que es un pequeño cambio. Como lo de los jesuitas es un pequeño cambio, porque está muy bien, me gusta mucho en relación con lo que hay, pero lo único que han hecho es unificar dos grupos, y la pregunta siguiente sería, ¿y por qué dos grupos y no el primer y el segundo curso de un ciclo? Que al fin y al cabo es un ciclo. ¿Y por qué no todos los ciclos, como hace la Escuela de Aponte? Oye, que la gente vaya aprendiendo al ritmo que pueda. Ahora un poco de autocrítica. Citas también en el libro el tema de los profesores gurús de universidades internacionales, y tú hablas de, lo llamas el síndrome de pánico, por ejemplo, ante Michael Sandel, que es un profesor de filosofía política de la Universidad de Harvard, y entonces son profesores que dan charlas, no sé, a través de la red TED o a través de la propia universidad, tienen millones de reproducciones, y tú tienes, bueno, muestras ese miedo de los docentes universitarios a acabar explicando y aclarando dudas sobre estos gurús y limitándose a corregir exámenes. Entonces, esta idea me ha parecido muy original porque hasta ahora no lo había escuchado, y quería que contases un poco este síndrome de pánico del que hablas. Es que yo puedo decir como Martí, conozco al monstruo porque vivo en sus entrañas, ¿no? Sí, podría ser el pánico a Sandel o el pánico al MOOC, o no sé muy bien cómo llamará eso, pero Michael Sandel es un politólogo muy bueno como autor, que era muy conocido ya antes como investigador, ¿no? Pero tiene un curso de filosofía política que empezó a seguir mucha gente, lo dieron en Corea y no sé cuántas cosas más, y entonces, bueno, pues si lo ven 400.000 o yo qué sé, 1 millón de personas, las que sea, y curiosamente en una universidad, en la Universidad de San José, que es la universidad, San José suena a universidad de pobres siendo Estados Unidos, pero no es así, es una de las universidades de Silicon Valley, de la parte sur de Silicon Valley, y por lo tanto muy bien situada para todo, y propusieron utilizar el curso de Sandel, y entonces un grupo de profesores escribió una carta, se negaron y escribió una carta diciendo que debía retirar ese curso porque iba a destruir en masa empleos de... Sí, lo interpretaron en clave Harry Braverman, ¿no? Vamos a tener el modelo, el curso para todos, y los demás pues atendiendo a los alumnos y corrigiendo exámenes y cosas de estas. ¿Y qué quieres que te diga? La respuesta sería, bueno, ¿y qué? La respuesta corta sería esa, bueno, ¿y qué? ¿No? O que es abreviada la respuesta que le dio Arthur Clarke. Sugata Mitra cuenta que Arthur Clarke le dijo que un maestro le dijo que sustituirán las máquinas a los profesores, y el maestro de este profesor le dijo, bueno, si un profesor puede sustituir con una máquina, puede ser sustituido por una máquina, se lo merece. Claro, si una máquina es capaz de hacer lo mismo que un profesor, oye, ponemos la máquina que es más barata y a veces está más simpática, ¿no? Lo que pasa es que yo no creo que se vaya a pasar eso, no creo que haya que tener miedo a eso. Es decir, yo no veo cuál es el problema de poner una conferencia de Michael Sandel, lo que tiene que hacer Igual es un problema de comunicación de los docentes en España, que no, digamos, no se da importancia al hecho de, por ejemplo, hablar bien en público. Igual no tienen ese poder de atraer a los alumnos o de cautivarles, ¿no? Que bueno, igual necesitan un poco más de... Es Michael Sandel, no Michael Jackson, quiero decir que tampoco es un hombre como comunicador es bastante ordinario, tiene su gracia, sabe mucho, pero yo creo que eso es un miedo un poquito de universidad. La universidad sí está más centrada en la lección magistral. Entonces hay sistemas, pero no entiendo el miedo, es decir, yo tengo mi curso, tengo que organizarlo, y si yo tuviera que hablar 2 horas y media seguidas, yo tengo la garganta muy castigada, ¿no? Como se me nota en cualquier momento. Entonces yo estoy feliz de poder poner algo, no lo hago, ¿no? Pues nunca me ha gustado, pero no sé, si tuviera algo que realmente encajase en lo que yo quiero dar, no tengo ningún inconveniente. Como no deberíamos tener inconveniente cuando tenemos grupos que hacen lo mismo, pues acumularlos y distribuir de otra manera el trabajo entre los profesores. Yo creo que la enseñanza en general debe dejar ya de celebrar el tener una productividad absolutamente estanca. Es decir, que la única consigna sea quíteme niños, déjeme con menos niños. Las ratios dichosas, ¿no? Las ratios son muy importantes en ciertas circunstancias, pero no puede ser el resumen de las reformas, reducir las ratios. Pero quiero decir, aquí sí que podemos pensar que de alguna manera la clase magistral ya no funciona. O sea, o las nuevas generaciones buscan otros formatos.
La clase magistral... No, aquí sí que hay que ser un poco autocrítico. Y decir... La clase magistral no puede funcionar porque no puede funcionar. Cuando yo empecé a dar clases, que hace ya 30 y bastantes años, pues yo estaba convencido de que yo les llevaba a los alumnos, a mis estudiantes, cosas a las que ellos no podían acceder. Y no podían acceder. Era imposible que ellos, pues, si yo podía utilizar para una clase cosas sacadas de 3 o 4 libros, no era pensable que ellos, que tenían 6 o 7 asignaturas, pues hicieran lo mismo, o sencillamente no podían acceder a esas cosas. Cuando fui por primera vez en mi vida a una universidad norteamericana, a Stanford, yo fui a leer y a trabajar, y luego en realidad me pasé la mayor parte del tiempo haciendo fotocopias. ¿Por qué? Porque no paraba de ver cosas que no podría volver a ver en España. Y entonces lo único razonable era fotocopiar como un loco para luego poder leer más tranquilamente en España y mandarlo por correo en unas sacas que eran más baratas, etcétera, y en eso gasté la mayor parte del tiempo. Pero es que eso ya no existe, es decir, todo lo que yo les puedo contar a los alumnos está por ahí. Mucho más a los mayores, que efectivamente eso ya no van a que los custodien, ¿no? Entonces, mi trabajo ya no es ese. Mi trabajo ya no es ese. Yo puedo intentar hacer una pequeña exposición brillante o centrarme en unas cosas, pero luego todo lo demás lo tienen. Entonces lo que yo tengo que hacer es organizar un trayecto, una experiencia, un ecosistema en el cual una charla que yo dé puede tener un papel, y lo tendrá. Pero también puede tener un papel una charla de otra persona que la puedo poner en clase o decirles que la vean. En el caso de la universidad, como teóricamente por cada 3 horas que yo estoy con ellos dispongo de otras 7, según la distribución que se ha hecho de los créditos, pues puedo decirle, mira, tienes 1 hora para este vídeo, otra hora para este artículo, trabaja en eso, ¿no? Y la primaria y secundaria es muy distinta, pero tenemos que acostumbrarnos a que nosotros no traemos el mundo, ¿no? Esta imagen de don Gregorio, el profesor de la lengua de las mariposas, que descubre el mundo a los niños de una aldea, ya no funciona. Habrá alguna aldea por ahí, no lo sé, en el Nepal, no sé dónde se puede hacer eso, pero no. Tampoco, ¿eh? Pero la imagen es otra, el mundo lo descubren aquí y el papel del profesor es poner orden en eso. No suprimirlo, ojo, no decirle, olvídate todo eso y vamos a estudiar gramática, sino poner orden, enseñarles a manejarse en ese ecosistema nuevo. Hablando de profes, bueno, tú citas también un estudio de la OCDE que habla sobre una distopía, bueno, yo lo he interpretado así como una distopía, de un posible éxodo del profesorado. Y es un escenario en el que empiezan a faltar profesores especializados en determinadas materias, el gobierno tampoco repone ese tipo de profes y por lo tanto es un poco sálvese quien pueda y se empieza de alguna manera a desintegrar el sistema educativo. Y hablas también de un proyecto que surge, o sea, proyectos alternativos, como por ejemplo el EduPunk, que yo la verdad no lo conocía. Entonces, me gustaría que hablases un poco de este escenario distópico y de estos nuevos proyectos como EduPunk, que son una alternativa a la educación convencional. La OCDE siempre da un poco de miedo, ¿no? Pero, a ver, la OCDE, antes de PISA, la OCDE ya existía y hacía cosas en educación y tiene una división que yo aconsejaría no perder de vista, que es el CERI, que hace mucho estudio prospectivo muy interesante, a mi juicio, luego puedes estar de acuerdo o no, como en todo, ¿no? Pero muy interesante. Y uno de esos estudios habla de 3, bueno, ellos dicen 6, yo los agrupo ahí en 3, porque son como 2 y 2 complementarios, ¿no? Uno de ellos es muy distópico, otro es muy utópico y otro es más de lo mismo, ¿no? Entonces, en el distópico, efectivamente, ellos hablan de, por un lado, desescolarización. La gente estaría cada vez más descontenta con la escuela. El escenario sería, la escuela no cambia, y la gente entonces se va a casa. El descontento crece y crecen fenómenos como el homeschooling, el EduPunk, etc. Homeschooling ya vemos que está creciendo, tiene sus límites, obviamente. El EduPunk, pues sí. Ahí están las becas TIL, ¿no? Le doy a usted 1 millón, no me acuerdo cuánto era, no, 20, eran $20.000 al mes o no sé qué, por abandonar la universidad y montar su negocio. El EduPunk, el P2P, el sistema de los digital gadgets. Yo creo que hay un montón de iniciativas que están floreciendo en el nivel superior, sobre todo, porque claro, el nivel superior ya son adultos. Desapareció la función de custodia, ya no son menores, pueden hacer lo que quieran, tienen más capacidad de organizar su propio aprendizaje
Y el Edupunk no es más que uno de los nombres para eso, ¿no? Por un libro de Aina Kamenetz. Yo creo que eso está creciendo. En cierto modo también es un nombre para el lifelong learning, ¿no? El aprender a lo largo de la vida por diversos sistemas que no son solamente la escuela. Entonces yo creo que eso sí va a aumentar. Lo que pasa es que la universidad retiene la certificación. Ese es el problema, que no está resuelto para el Edupunk ni para nadie, la certificación. Allá donde la certificación por definición no vale mucho, por ejemplo en el ámbito informático, porque va muy deprisa y no da tiempo a correr con eso, no importa, pero en todos los demás ámbitos generalmente sí importa, y por eso hay esa iniciativa tipo Digital Gadgets. Y yo creo que otra que tendrá pronto más futuro, que es el blockchain. Blockchain, aparte de servir para las criptomonedas y los contratos inteligentes y tal, servirá para ir registrando con fiabilidad todo lo que una persona aprende o demuestra haber aprendido o saber, aunque sea por ciencia infusa, a lo largo de su vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a vivir una expansión del sistema educativo. Eso va a seguir siendo así y no hay perspectiva que cambie en mucho tiempo, pero al mismo tiempo un crecimiento relativo mayor de las formas de aprendizaje fuera del sistema escolar. No es contradictorio. La gente está entrando antes en el sistema educativo, se está manteniendo más tiempo, aunque hay preocupantes cifras de abandono en cualquier lugar, no depende de ser pobre y cosas de estas, ¿no? Y la universidad se está expandiendo y se va a seguir expandiendo, pero la gente va a aprender en proporción más cosas fuera. Y por otro lado, las propias universidades también se flexibilizan, es decir, que la gente hoy combina. Ya, cuando yo estudiaba había una docena de carreras, no sé, ahora son legión. Y luego, la última pregunta que quería hacer antes de dar paso a las preguntas de los asistentes, también tiene que ver un poco con la autocrítica, bueno, no directamente, pero y es si realmente crees que la clave de la renovación pedagógica tiene que partir de las escuelas de magisterio. O sea, ¿qué está pasando con las facultades de magisterio? ¿Por qué los profesores no están saliendo preparados para los cambios que tienen que afrontar? ¿Cómo se puede resolver ese reto? Si realmente crees que se va a resolver, porque luego, claro, nacen másteres que al final vienen a resolver un poco lo que no está solucionando esta facultad, ¿no?, de magisterio, e intentan de alguna manera pues actualizar a los profes. ¿Qué quieres que te diga? Me gustaría decir que sí, pero la respuesta es que creo que no. No de momento. Porque es muy difícil mover esa institución. Porque es muy difícil moverla, por lo mismo que es difícil mover la otra, pero aumentado. Es decir, si el profesor de la enseñanza pública tiene un alto nivel de autonomía en el aula y es muy difícil meterlo en un proyecto, o sea, a no ser que sea una circunstancia excepcional, en la universidad es más difícil todavía, porque el nivel de autonomía es mucho mayor, las organizaciones son más mastodónticas y es más difícil hacer avanzar proyectos conjuntos de cualquier tipo. Yo creo que hay que hacer más exigente la formación del profesorado en la universidad, hay que arbitrar ese MIR o como se llame, o sea, no se puede saltar de la universidad a la enseñanza, sin más. O sea, hay que saltar a formarse, pero no se puede saltar a decir ya tengo el puesto, sino que hay que pasar otro proceso que ha de ser de formación y en lo que haga falta de selección. Pero de todos modos también creo que ninguna formación inicial va a resolver el problema del profesorado. Es decir, para mí el problema del profesorado, que va a seguir siendo el centro del sistema escolar, está en las condiciones de trabajo, en cómo se organiza el trabajo escolar, y eso lo trato ahí un poquito lateralmente, pero lo trato. Es decir, yo creo que el actual sistema de doy la lección y me voy a casa no puede funcionar. No puede funcionar, es imposible que funcione, porque ese es el sistema pensado para alguien que viene a dar una lección. Si vienes a dar una lección, lo que tienes que hacer es leértela antes. Entonces, si lees mejor en casa, pues lee en casa, estupendo. Pero si ya no vienes a dar una lección, sino organizar diseñar un entorno de aprendizaje y hacerlo en cooperación con otra gente, tienes que estar con ellos en el aula y fuera del aula. Y creo que el centro del trabajo docente, habrá que discutir si hay que pagarles más o darles más descansos, no sé qué, pero debe volver al centro. Debe volver al centro. Y el profesor que debe llegar al centro individualmente, antes, porque si no, no hay centro, debe ser otro. Debe tener, yo creo, una formación más exigente,
con un periodo mayor de prácticas, yo creo que nos harían un favor si nos librasen a la universidad del practicum y dejasen el practicum donde tiene que estar, que es en el lugar de trabajo y regulado por la gente que trabaja allí. Y creo que tiene que ser una formación más científica. Más científica no en el sentido de hacer del profesor un neurocientífico o un estadístico, sino en el sentido de que sea más capaz de seguir lo que se está haciendo, en lo que él participará más o menos, ¿no? Pero lo que se va haciendo, porque va a cambiar, va a cambiar. Si cualquier sector productivo está cambiando aceleradamente, pues el sector que envía a los que van a producir en el sector productivo tendrá que cambiar más, o le va a pasar lo mismo o más, por lo menos. Y yo creo que hoy falta cientificidad en la formación del profesor, es muy practicona. Y no digo que deba convertirse en neurobiólogo ni entender PISA en sus detalles y tal, pero sí que debe saber leer todo eso. Y bueno, yo estoy allí y creo que normalmente no se sabe leer, no se sabe seguir eso. Muy bien. Bueno, pues ya, menos mal, porque vaya rollo. Parece una clase, ¿no? Una clase por fascículos. Bueno, vamos a dar un pequeño descanso. Y si luego, Ana, tienes alguna inquietud, alguna pregunta o quieres matizar algo de las personas que intervengan, pues siéntete con esa libertad, ¿no? Se han hablado de muchas cosas, ¿vale? Y yo creo que, Ana, has dejado pocas, ¿no? Porque has hablado del equipo directivo, has hablado de democracia en la escuela, educación pública, educación privada, el modelo Fabril, tema de desigualdad. Y bueno, entonces hago este resumen simplemente para que las personas que tengáis formación de profesorado, alguna pregunta, pues por estos temas podemos ir entrando, ¿no? Yo creo que muchas de estas preguntas, y que Mariano ha respondido con acierto, están ya escritas las respuestas. No sé si Mariano está de acuerdo conmigo. Es decir, que yo mientras hablabas hacía un repaso de las publicaciones y sobre equipo directivo, pues las claves del equipo directivo, pues como Ana bien ha puntualizado, pues hay el libro de Michael Fullan sobre el equipo directivo, la importancia que tiene como la clave, pues está bien, el tema de capital profesional. O sea que hay muchas respuestas que están ya dadas, ¿no? Entonces mi percepción es que se lee poco también. Es decir, además es que es muy fácil, o sea, uno mira las ventas de los títulos que a mí me parecen interesantes y que están las respuestas y digo, no encaja. O sea, ¿no? Pues si la gente no lee, no se preocupa para encontrar las respuestas a este tipo de problema, pues nadie lo va a resolver. Pero ni políticos, ni profesorado, ni nadie. Es decir, ya hay una especie de idea de yo ya lo sé todo, ¿no? O sea, que todo el mundo opina, pero cuando vas al fundamento, pues no. Por eso este tipo de actos es importante. Bien, bueno, ha habido ciertas actividades en Facebook, pero más o menos en Twitter contando un poco lo que había y alabando un poco las cuestiones, pero no haciendo preguntas, ¿no? Entonces, pues nada, siéntanse ustedes libres de preguntar. ¿Alguien se anima? Por ahí. Sí, Conrados. Bueno, la pregunta que voy a hacer también tiene la respuesta en el libro, pero me parece una pregunta pertinente, ¿no? Y por eso quiero formularla. Te has referido al hiperaula como una posibilidad de diferentes experiencias de aprendizaje para los alumnos. Efectivamente, cabe un trabajo entre pares, un trabajo en grupo, un trabajo individualizado, se multiplican las posibilidades de experiencias de aprendizaje y un papel del profesor como diseñador de esas experiencias. Pero creo que hay otro elemento muy importante que es el de facilitar las propias experiencias de aprendizaje de los profesores. Es decir, ¿qué sucede cuando varios profesores están trabajando en un hiperaula con un número de alumnos mayor, diseñando distintas
experiencias de aprendizaje, cómo eso repercute en su motivación, en su formación, porque a veces queremos apostar la mejora del profesorado a una formación inicial que sin duda es fundamental, pero el profesorado tiene que seguir formándose. La formación a lo largo de la vida también afecta al profesor. Entonces, ¿en qué medida puede facilitar esta mesoestructura a la que tú te refieres una formación permanente del profesor? Hoy ya sabemos que el profesor cae en el centro básicamente y se le manda al grupo que nadie quiere, o a veces no, pero vamos, es muy fácil que así suceda y tiene que aprender por sí solo. Yo creo que un profesor debería entrar siempre con otro y de hecho el término codocencia, que yo lo he evitado, pero ahora explicaré por qué, se utiliza para eso, ¿no? Se suele llamar codocencia o bien a cuando el antiguo profesor de educación especial que se llevaba al niño fuera del aula, al niño acné por un motivo o por otro, en lugar de eso entra en el aula y está allí acompañando al profesor ordinario, o bien cuando un profesor novel entra con uno más experto, etc. Las dos cosas están bien, pero no cuestionan nada, sigue habiendo un profesor que simplemente pues, recibe un auxilio, es una manera de resolver eso. Cuando he encontrado ejemplos de eso que llamo hiperaula, y por lo tanto con 2 o 3 profesores, la primera cosa que he hecho ha sido ir a preguntar a los profesores y tratar de preguntarles, además, en condiciones más o menos de confidencialidad. Porque mi hipótesis, y yo creo que se confirma, era que primero entrarían en pánico, que el profesor que está acostumbrado a estar solo en su aula, a que nadie le mire, etcétera, entraría en pánico ante la posibilidad de estar constantemente ante la vista de otro, y esto probablemente sería mucho más grave en la pública, porque en la privada suelen estar los ojos de buey, las ventanas abiertas las puertas de las aulas, etcétera, pero en la pública uno ve más las ventanas altas por las que no se puede ver lo que pasa, entra luz pero no hay imagen, o incluso ventanas que se tapan con carteles, murales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que la primera reacción sería de pánico, pero la segunda sería de alivio, porque yo creo que lo que realmente debe dar pánico a un profesor, por lo menos en primaria o secundaria, es tener un alumno o un par de alumnos que en un momento dado requieren toda tu atención, por lo que sea, y a ver qué pasa con los otros 20 o 30. Mientras que el grupo ahí, pues acompaña, etc. Y la gente con la que hablé me dijo eso, más o menos. Al principio mucha desconfianza, no sabíamos cómo iba a ser, muy acoquinados, cohibidos y tal, pero luego encantados, porque es mucho más relajado, mucho más relajado. Pero claro, estamos hablando ya aquí de profesores que comparten el conjunto del aula, no del de especial que entra un rato o del novel que entra a formarse, sino de 3 profesores. Hombre, si tienes 3 o 4, pues evidentemente ese es el sitio donde encajará el novel, claramente, ¿no? Y si además tienes uno especial, pues todo perfecto. Pero hablamos de profesores ordinarios. Yo creo que eso es bueno. Lo he llamado microequipo por eso, ¿no? Por no utilizar el término codocencia, que normalmente tiene esa interpretación más restrictiva, y en inglés co-teaching lo mismo, ¿no? Se refiere a esos 2 casos peculiares. Yo creo que es una ganancia para el profesor. Yo creo que la soledad del profesor en el aula es muy desgastante. Lo que pasa es que es un error que se alimenta a sí mismo. Como estoy solo y tengo miedo, pues mejor que no me vean y sigo solo. Pero yo creo que es terrible. Yo creo que es terrible y que el profesor ganaría mucho con eso. De hecho, estaba dándole vueltas hoy, cuando venía en el coche a Madrid, que a veces es donde puede uno dar vueltas a las cosas, así proponer una tesis sobre eso, a investigar específicamente la experiencia de esos profesores que se están viendo metidos en esos microequipos, de 3 profesores iguales en principio, en estatus, ¿no? Uno será más viejo, más experto, más listo, no lo sé, me da igual, ¿no? Pero iguales en estatus. Es aquí Julia y Manolo. Mariano, una pregunta. Bueno, muchas gracias, me ha parecido una presentación muy interesante también a Ana. Has hablado del diseño del estudio de arquitectura con unos diseños muy brillantes, aparentemente próximos a lo que requeriría una hiperaula.
A mí la pregunta mía es doble. ¿De dónde surge ese estudio? ¿Dónde vende sus proyectos? Y luego, en la medida en que parece que hay un círculo vicioso o no se sabe cuál puede ser el factor desencadenante de estos cambios, ¿cuál podría ser, según tú, ese factor desencadenante? Y si realmente hay aspectos no tanto, digamos, de tipo político o de sistema educativo, sino de tipo estructural, como podría ser el arquitecto o la arquitectura que has mencionado. A ver, yo creo que el factor desencadenante es que los alumnos se nos van. No se van del colegio porque no pueden, porque es obligado, porque no, los demás sitios pueden ser peores, o por lo menos sus familias los consideran peores, pero se nos van, no están ahí, no están atentos, no están a lo que les estamos dando. Entonces, los colegios reaccionan de diversas maneras, reaccionan como pueden, y bueno, pues esas reacciones pueden tener mayor o menor alcance según que sean de uno, de un grupo de profesores, del centro entero, de una red de centros entera, etcétera, ¿no? En realidad, probablemente todo lo que estas innovaciones hacen, de algún modo ya está dicho, todo está dicho en la viña del Señor, no hay nada nuevo, ¿no? Pero claro, hay ciertas condiciones nuevas. Una de estas condiciones es el descontento. No olvidemos que la prensa está conociendo una crisis tremenda, ¿no? El país ya, todo el mundo supone que el papel pronto desaparecerá, ¿no? Ese y todos los demás, mucho antes, ¿no? La política está en crisis, la publicidad ya no es lo que era. Las iglesias vendrán pronto, ya están viniendo en Latinoamérica, por ejemplo, pues ya son más cuestión de comunicación que de institución, ¿no? Pero la escuela resiste. ¿Por qué resiste? Porque tiene un público cautivo, tiene un público que no se puede ir. La mayor parte no se puede ir porque lo tiene prohibido, y otra parte no lo tiene prohibido, pero el coste de irse sería muy alto. Pero claro, el reverso de esto es que la relación es explosiva. Si no te puedes ir, te enfadas. Si no tienes exit, no tienes salida, entonces tienes la voz. Protestas de un modo u otro, ¿no? Y mucha gente que ve esto, pues trata de cambiar lo que tiene. Yo creo que el motor fundamental del cambio es ese. Ahora, luego las resistencias son muy distintas. Pero puedes querer cambiar, pero ser muy difícil hacer eso, ¿no? El cambio en las organizaciones es una cosa muy compleja. Y bueno, pues esta es una organización en la que se puede sobrevivir diciendo, bueno, está muy mal, pero ya me quedan 4 años para jubilarme, o ya me iré de este centro, o a saber, o lo que sea, ¿no? Yo sugeriría, mencionaba este estudio Philip Nair, esto es donde hacen estos proyectos, pues donde se los pagan, lógicamente, es decir, donde hay o una administración, raramente, por ejemplo en Canadá se están haciendo cosas bastante interesantes de reforma de escuelas, en Escandinavia, las escuelas Vitra, Telefonplan y otras, ¿no? Pero fuera de esos casos excepcionales, pues otros, ¿dónde lo hacen? En Doha. No hay cosa que se haga en este mundo que no se haga en los Emiratos Árabes, porque les sobra el dinero por un tubo y van y lo hacen. En Australia hay escuelas públicas, lo hacen bastante. Hay modelos menos ambiciosos. Estos modelos son muy ambiciosos porque ellos lo que hacen es, a ver, no hacen el edificio nuevo, ¿no? Lo que ofrecen es remodelar enteramente el interior del edificio, ¿no? Organizar otro modo los espacios comunes de los profesores, las no aulas, lo suelen llamar learning studios, ¿no? Commons, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay sistemas más económicos, por ejemplo, en Estados Unidos están las llamadas School for One, que ahora se llaman Teach for One, o al revés, no me acuerdo. Entonces, los School for One lo que hacen típicamente es reunificar 2, 3, 4 aulas que estaban en un pasillo, convertirlas en un espacio único, más parecido a una oficina Google, no tan bonito, ¿no? Porque no tienen tanto dinero tampoco, y con espacios flexibles que se pueden cerrar para ciertos efectos, pero normalmente están abiertos, etc. Eso se puede mirar, porque es un experimento más modesto, ¿no? Yo, el que lo quiera ver, aconsejo que mire esas fuentes típicas. Rosanne Bosch y sus diseños, pero son poquitos, ¿no? Pero sobre todo los escandinavos. Philip Nair y la School for One. Julia quería preguntar también, ¿no? Sí, te acercan el micrófono. Di que sí, Julia. Yo también quiero. Un poco con Mariano. Es que cuando estabas hablando de
la formación, lo importante que podía ser la formación del profesorado, que fue un tema que a todos nos apasionó en su día, hay una tendencia que yo observo, no sé lo que pasa en ciencias de la educación, por eso pero lo observo en ciencias de la información. Yo creo que me fui en el momento oportuno a todo eso. Y también en psicología, que como está Fernando, pues yo le pregunto también, ¿no? Entonces me voy enterando. ¿Y cuál es esa tendencia? Que cada vez más en esas facultades los saberes que nosotros considerábamos que eran muy importantes para adquirir una disciplina mental tan necesaria para lo que tú decías, que los profesores sean científicos, tengan una visión amplia de las cosas, ¿no? Yo creo que están cogiendo justo el camino contrario. Es decir, en ciencias de la información, la sociología está a punto de desaparecer, la literatura ya la van a hacer desaparecer, la filosofía idem, es decir, aquellos conocimientos que nosotros adquiríamos en los cursos comunes, que a mí me parece que sí eran pues saberes que uno le servían para relacionar cosas, para ver un mundo, para plantearse ciertas cuestiones, pues van a ser cada vez más específicos los saberes que van a tener. Me da la sensación que van todas en ese camino, no sé, en ciencias de la información. Y luego, otro de los problemas que todo eso conlleva es que es dificilísimo. Uno de los temas de siempre difícil en la universidad, que ya es un nivel en que la gente piensa que puede llegar con cierta base y demás, es que sepan leer. Es que es uno de los grandísimos problemas, ¿no? Es decir, yo cuando les decía a mis estudiantes, tú me tienes que decirme, tienes que leer este libro, pero me tienes que contar el argumento de este libro, como si fueses al cine. Imposible, por capítulos, ¿eh? O sea, es difícil porque están habituados efectivamente a un tipo de exámenes, a un tipo de prácticas, y entonces todo eso está relacionado, en cierto modo. Es decir, que si tú no tienes una visión amplia, una visión general de las cosas, que te plantee problemas, que esto con aquello no casa, claro, si te dan pequeñitas parcelas desconexionadas entre sí, pues llegó un momento en que eres incapaz de tener no digo científico en el sentido en que decías tú, pero vamos, un conocimiento que te permita innovar e ir viendo e introduciendo los nuevos cambios y demás, ¿no? Entonces esa es mi preocupación en este momento. ¿Fernando lo suscribe para la psicología? La psicología, la sociología va a desaparecer también en psicología, por ejemplo, y la antropología, todo eso va a desaparecer. Yo, por lo que veo en la universidad, todo desaparece en todas partes. Quiero decir, yo empecé estudiando económicas y yo recuerdo que la mitad de económicas de la carrera no era economía. Era historia, derecho civil, teoría política y tal, y luego había otra mitad que era propiamente económica. Hoy miras una carrera económica. Quiero decir que en todas las carreras el núcleo fuerte se ha ido adueñando de lo que eran los laterales, ¿no? Es casi inevitable. Supongo que es casi inevitable, ¿no? La única manera de evitarlo sería estructurar de otro modo los estudios. Es decir, usted haga lo que quiera en su carrera, pero el estudiante dispone de 20 créditos o lo que sea, que puede o incluso que tiene que tomar fuera. Que tiene cierta importancia. Yo creo que sí, que no estaría mal una cosa de ese estilo, porque todo esto que tanto demandamos, la creatividad, la innovación, etcétera, normalmente no consiste en que te sale una bombilla e inventas algo nuevo, sino típicamente consiste en aplicar algo del campo A en el campo B. 90 y mucho por ciento de las veces consiste en eso. Por lo tanto, consiste en tener una formación un poco diversa, ¿no? Yo sí apostaría por esa formación diversa, sin entrar a discutir cuál debe ser, sin entrar a discutir si es la sociología o es el latín o es la historia o el arte o yo qué sé qué, ¿no? Creo que es importante. Pero luego, en el caso de las facultades de educación, yo creo que hay una necesidad específica de que gente que va a formar a otra gente y que queremos, no nos cansamos de decirlo, tiene que enseñar a pensar críticamente y tal. Pensar críticamente no es pensar en contra.
Pensar críticamente es pensar, quizá empezando por cuestionar lo que uno mismo piensa. La mayor... a mí me gusta esta frase de Hemingway, que era el papel de la educación, bueno, no es de Hemingway, la repetía, ¿cómo se llama? Bueno, un sociólogo de Berkeley, no me acuerdo el nombre. A Hemingway le preguntaron, bueno, ¿qué hay que aprender para hacer una buena novela? Y al final, harto de la pregunta, dijo, sobre todo hay que aprender a detectar la mierda, ¿no? Y esto se aplicó por un McLuhaniano, decía, el papel de la educación es aprender a detectar la mierda. Y bueno, no sé, con esa palabra o con otra, yo diría que sí, que con la sobreabundancia de información que tenemos, y hoy estamos todo el día hablando de fake news, etcétera, lo importante es aprender a detectar las tonterías, ¿no? Y añadía, y hay que recordar que las tonterías empiezan con uno mismo. Y eso nos devuelve al viejo lema de conócete a ti mismo. Sé consciente que la mayor parte de las cosas que piensas probablemente sean tonterías. Y a eso ayuda mucho otro tipo de formación, ¿no? Yo creo que en la formación de los educadores específicamente, la que yo veo por magisterio, pedagogía, etcétera, y además la veo con cierta distancia porque vengo a otro sitio, es como el que va de viaje, pues ve lo que es distinto en un país y en otro, pues yo veo lo que es distinto en una facultad y en otra, yo la encuentro flojita. Flojita y muy absorbida. De los 4 años de un maestro, 1 se va en el practicum. De los 2 cuatrimestres de un máster de secundaria, más de uno se va en el practicum. Y entonces eso se come el tiempo que el alumno tenía que dedicar a formarse humanística y científicamente. Y luego sí, que haga más prácticas. Un poquito pagadas, si puede ser, y si podrá ser, sin duda, pero que las haga ya en el terreno, no a cuenta de la universidad, ¿no? Entonces creo que se necesita una formación un poquito más amplia, que dé lugar a esa creatividad, innovación, etcétera, que abra el horizonte, pero también más profunda, al mismo tiempo. Sí. Tenemos ahí otra. Gracias por la intervención de los dos. Hay de todos modos una serie de cuestiones que me gustaría hablar más detenidamente contigo, creo que tendría oportunidad de hablarlas, pero fundamentalmente hay una que me gustaría que hablaras ahora. Has hablado de las resistencias de los profesores, has hablado de las resistencias de la facultad o las facultades de educación, pero yo creo que queda un abanico muy amplio para otro tipo de resistencias. Por ejemplo, ¿qué resistencias tienen las otras facultades del sistema universitario a la formación de los profesores? Hay que tener en cuenta que una gran parte del profesorado, sobre todo de secundaria, no pasa o no ha pasado nunca por una facultad de educación. Punto 1. Y punto 2. ¿Cuál es la capacidad de resistencia, en tu opinión, que tienen las administraciones a que las cosas se hagan de otra manera? Porque tú eres testigo, seguro, de cómo muchos profesores han intentado hacer proyectos muy interesantes en sus centros y los primeros que se han opuesto sistemáticamente han sido los gestores de la política educativa del momento. Es más, hay historias muy alucinantes. Aquí hay algún testigo directo de cómo algunas de sus áreas predilectas de su ley de educación, lo primero que hizo el partido alternante fue quitársela de en medio, cuando tú sabes perfectamente que es una de las áreas más importantes para tener una nueva ciudadanía, etcétera, etcétera. Gracias, otra vez. A lo mejor quiere contestarlo el testigo. Te has dejado a las familias, de todos modos, ¿eh? También. Sí, hay una pregunta por aquí también. Sí, vale. No, pero una cosa, no sé si no va de lo mismo. Las facultades, digamos, disciplinares que envían a sus graduados hacia educación, o una parte de los cuales va hacia educación, sí se han resistido. Se han resistido. Todo el mundo se resiste. Quiero decir, la universidad siempre funciona como un pastel en el que todo el mundo quiere pillar de un modo u otro. Yo, la última vez que estuve largamente en la discusión de un plan de estudios, hice 2 cosas. Juré que no volvería más y llegué a la conclusión de que la mejor manera de hacer un plan de estudios es encargarlo fuera.
y luego traerlo a ratificación, si acaso, y estas cosas, pero que las negociaciones esas de lo mío es lo más importante y necesito 7 horas más y tal, son terribles, ¿no? La resistencia de las administraciones es verdad. Ahora bien, en balance, en conjunto, yo creo que los centros han tenido más autonomía sin utilizar que iniciativas yuguladas por la administración. Es decir, es verdad que iniciativas más ambiciosas o más arriesgadas o simplemente mejores o simplemente buenas muchas veces han podido encontrar resistencias que son muy variadas. Está en la normativa administrativa o pueden estar en el inspector que te ha tocado en ese momento, pero en conjunto yo creo que los centros tienen una autonomía que no usan y la tienen recortada por arriba porque no la usan simplemente, y por abajo, porque los profesores sí que usan más autonomía de la que tienen muchas veces, ¿no? Entonces, ese nivel intermedio, que yo creo que es el esencial, es el que está en gran medida ahogado, ¿no? Las familias pueden ser un motivo pueden ser una fuente también de resistencia, en algunos casos lo han sido. Recientemente, parece que lo di en El País, había un colegio, no me acuerdo, no en El País, donde estaban trabajando por proyectos y los padres protestaban de que se trabajara por proyectos, no me acuerdo dónde era, creo que era en la Sierra de Madrid, en algún lugar. A veces pasa. Bueno, la innovación es difícil. La innovación es un tema muy viejo, ¿no? Antes consistía sobre todo en cómo conseguir que las familias admitieran y conocieran y utilizaran los métodos contraceptivos y las vacunas. Después se convirtió en un problema de extensión e innovación agraria y a día de hoy es un problema sobre todo de innovación en las organizaciones. Y es difícil, por eso cualquier reforma, cualquier innovación que venga tiene dos partes. Una es qué debe cambiar, qué debemos cambiar, y otra es cómo demonios se cambia eso. Porque no se puede cambiar simplemente desde arriba, es muy difícil, ¿no? Y no, era eso, ¿no? Hay una pregunta que ha venido por Twitter y hago, porque es la primera que aparece, y pregunta si ves necesario que hay que irse a otro país para estudiar. ¿En qué grado? ¿En primaria, en secundaria? No dicen más. ¿A qué grado? No dicen más, pero puesto que han hecho la pregunta por esta vía... Hombre, a mí me parece, ya hay dos cosas que voy recomendando a todos los amigos, ¿no? Sobre todo a los que vienen como estás en educación, oye, mi hijo tal, mi hija no sé cuántos y tal. Yo doy dos consejos siempre. Uno, el gap. Después del bachiller, un descanso de 1 año. Y 2, sí que viajen. Pero eso está relativamente fácil. El Erasmus lo facilita mucho en la universidad, se va haciendo algo en secundaria y luego ya la gente se espabila y viaja más. Muy bien, pues ya. Pregunta concreta. ¿Está abierto esto? Bueno, gracias Mariano, como siempre es un placer escucharte, ¿no? Y gracias a los dos por la tarde que nos habéis dado. Y hablaríamos mucho de educación, pero vamos a ser breves, ¿no? Primero, yo pertenezco a la generación de profesores que ya se nos pide que hagamos algo para lo que no fuimos creados, ¿no? Entonces ya empiezo a mirar más la vía de salida que quedarse. Y me preocupa ahora los que llegan. Y disculpa la pregunta, pero me gustaría conocer tu opinión respecto a la propuesta del docente interno residente y cómo podía esto ayudar en ese proceso de formación del profesorado, ¿no? Nada más. Gracias. Con ese nombre o con otro, yo creo que necesitamos un proceso de iniciación, es decir, el umbral del ejercicio de la docencia no puede ser ya la oposición, o por lo menos tal como existe, ¿no? Yo no sé si hay que hacer exámenes de esto o todo lo demás allá, pero sí creo que en todo caso parte de la transición de la escuela al ejercicio durante una larga carrera debería ser, pues yo por mi gusto yo pondría un par de años en los que el profesor tiene que entrar ahí acompañado, llámalo MIR, inducción, iniciación o lo que sea. No estará tan bien pagado como si fuera ya el propietario de su plaza, como todavía se dice, pero tiene que estar ahí. Y debe ser un proceso de acompañamiento, de formación, pero también selectivo. Es decir, que hay que cumplir ciertas condiciones, hay que alcanzar ciertos resultados o cierto nivel de destreza o de capacidad y de compromiso, etcétera, para seguir. Ojalá fuera para todo el mundo, pero... Y que el practicum que hoy damos desde la universidad no vale para eso. No vale.
porque es una ficción, ¿no? El del centro no pide nada porque cree que controla la universidad y el de la universidad no pide nada porque cree que controla el centro y el alumno se enfada si le dan menos que sobresaliente. Haga lo que haga. No, unos centros no los quieren y otros viven de eso. Centros no, pero asociaciones de apoyo, no sé qué, alguna he visto ya que hemos tenido que sacar los alumnos porque aquí era un negocio montado sobre el practicum. No funciona. Así. Yo. Bueno, muchas gracias por la presentación y por toda la información que me parece muy interesante. Yo como profesor de la escuela pública, pues es que no me siento identificado con el panorama descrito en la mayor parte, ¿no? O sea, trabajo en Vallecas hace muchísimo tiempo y entonces en alguno de los casos que estáis narrando, pues es que no me identifico nada. Por ejemplo, cuando habláis de intentar evitar la autonomía del profesor en los centros, es que yo casi agradezco el poder disponer de la autonomía, porque si tuviese que someterme al plan general que se pudiese llevar en mi centro, me moriría de pena, ¿no? Entonces, menos mal que puedo disponer de una autonomía para poder utilizar un microscopio desempolvado. Y entonces, cuando habláis de que la escuela no debe responder, no sé, en un momento me ha parecido como que ya la escuela pública no debe responder a la equidad. Yo ahí discrepo. Yo pienso que la equidad debe seguir siendo algo básico y renunciar a eso, seguramente socialmente, ya está el desfase, pero vamos, es que eliminar eso de golpe me parece duro de escuchar, quiero decir. Entonces, muy bien lo de los jesuitas, todo ese tema de esas clases tan maravillosas, esas innovaciones, pero ¿quién va ahí? Quiero decir que, desde luego, no pueden ir las familias a las que yo doy clase. Entonces, yo me siento como que hago una labor asistencial ya que no veo reconocida en ningún sitio. O sea, a lo mejor porque hablo desde una marginalidad ya tal que me parece un poco difícil y que no se tiene nunca en cuenta. Lo que sí que demando, y que me parece que sí que ha salido ahí, es la individualización del aprendizaje. Yo, por supuesto que se necesitan no unas ratios más pequeñas, se necesitan más profesores por aula. Pero eso está clarísimo. Es que lo que no se puede tener son clases con 4 alumnos de integración, como he tenido yo el curso pasado, donde hay 4 de integración, pero tienes el resto de 22 que son familias disruptivas con muchísimos problemas. Entonces, se necesitan más profesores dentro del aula, eso está clarísimo. ¿Y quién pone eso? Porque es que estamos hablando de los límites por arriba, por abajo, pero ¿quién pone esos profesores en los centros? ¿A quién le compete hacer eso? Eso es algo que no sé si está... Conozco el sistema británico y me consta que lo tienen contemplado, como tienen contempladas muchas más cosas, ¿no? Es que cuando digo que no me siento identificado es porque me parece que hablamos de 2 mundos distintos, ¿no? Las escuelas son unas cosas simplonas, tal y como las vivo yo, donde las paredes tienen las letras todavía en mayúscula y en minúscula y de ahí no pasamos, por no hablar de un montón de cosas más como son las oposiciones del profesorado, donde todo el mundo acaba una carrera, va a una academia y te toca estar de tribunal de oposición y preguntas bibliografía y todo el mundo dice, el 90% dice el mismo título, de un libro que es el que les ha dicho en la academia que digan. Es que esto es tremendamente simplón, cada cual donde le corresponda en cada nivel. Pienso que los que trabajáis en la Universidad de Educación pues debéis poneros las pilas y los que trabajamos en otro sitio ser más críticos e intentar movernos, pero me parece que quería hacer una visión un poco más prosaica de todo lo que decís, que me parece súper interesante, pero desde luego quisiera poner los pies en la tierra un ratín, porque, bueno, muchas gracias. Gracias. No sé, planteas muchas cosas, pero yo creo que justamente algunas de las soluciones que tú apuntas son producto
de problemas que no abordamos. Quiero decir, por ejemplo, tú dices, quiero autonomía en mi aula porque vaya proyecto que tiene mi centro, ¿qué sería si tuviera que atenerme a ese proyecto? Bueno, sí, claro, yo también, yo también celebro la autonomía que tengo en mi facultad, y si estuviera en un centro con un pésimo proyecto, pues querría tener mucha autonomía en el aula, y si estuviera en un país muy injusto, pues sería objeto de conciencia, pero prefiero tener un país justo, un buen centro y una buena facultad, ¿no? Entonces, para mí el problema es cómo llegar al buen proyecto. No cómo resiste el profesor al mal proyecto, sino cómo hacer que un centro tenga un buen proyecto. O sea, para mí el problema es que tú puedas entrar en un centro sin preguntarte qué profesor te toca. Me refiero no a ti, me refiero a la familia o a que lleva a su alumno, que nos diga, a ver qué profesor nos toca este año, a ver si nos toca el profesor guay, que hace las cosas bien a pesar del centro, o a ver si por el contrario entramos en un centro, podemos entrar en los centros con la misma indiferencia hacia quién es el profesor, que entramos en el Corte Inglés hacia quién es el dependiente. Ya sé que no es lo mismo el Corte Inglés que el centro, que son dos trabajos diferentes, pero digamos que el centro, la organización, nos garantice que aquello va a funcionar bien, y eso se llama buen proyecto y lo que va asociado, una buena dirección, etc. Y es eso lo que tenemos que conseguir, ¿no? No suscribo, a ver, entiendo lo de la... es un tema viejo lo de la diferencia pública-privada, pero no podemos reducir todo a eso. Los jesuitas, si son los jesuitas de Sarriá, pues está claro que son los jesuitas de los ricos y otros cuantos, pero los 8 de Barcelona no son de los ricos. El centro del Clot, pues no es un centro de ricos, y algunos de ellos son concertados, incluso hacen un buen trabajo de integración, ¿no? Entonces, en principio, no hacen nada que no pudiera hacer un centro público. No es un problema de ricos y pobres, ¿no? Es verdad que hay centros de ricos, también hay centros públicos de ricos. No es lo mismo tener un instituto en Majadahonda o en Torrelodones que tener un instituto en Vallecas o en Villaverde. Son muy distintos, ¿no? A veces el público te lo pone fácil. De manera que sí hay una diferencia clara entre pública y privada, pero no es tan demoníaca la privada y tampoco nos ha dado lo que prometía la pública. Entonces yo estaría más por la labor de tratar de trabajar con los dos pies que tenemos, que siguen siendo prácticamente, en términos cuantitativos, lo que eran hace 40 años, 2/3 y 1/3. Entonces, con eso hay que asegurar la enseñanza, ¿no? Y por último, las ratios hay que discutirlas, pero yo no querría reducir el problema a las ratios. ¿Por qué? Las ratios españolas, basta con ir a las estadísticas europeas para ver que son relativamente buenas, y antes de los últimos recortes eran bastante buenas. Pero claro, la ratio nos dice cuántos alumnos hay por profesor o por aula en media. Eso no nos dice nada sobre qué pasa en este aula o con aquel profesor. También nos oculta el problema de que no podemos querer al mismo tiempo pocos alumnos por aula, pocas horas del profesor en el centro, etcétera, etcétera. Todo no puede ser. Las ratios en general son buenas, pero yo lo que me gustaría es salir, por lo menos parcialmente, del problema de las ratios. Hay maneras de mejorar la educación que no pasan necesariamente por las ratios. Porque la ratio es la esencia del problema de la ratio es que en cada aula tenemos un profesor y ese profesor tiene que ocuparse de todos, ¿no? Y entonces, para ocuparse de todos, pues es mejor que tenga menos. Luego podemos introducir variantes. En lugar de dividir la clase por 2, multiplicamos los profesores por 2. Pero es lo mismo si vamos a seguir haciendo lo mismo. La sanidad no funciona así. La sanidad, una gran parte de ella, uno va a ver lo que es un ambulatorio y aunque la puerta de entrada sea el médico generalista, que se parece mucho al profesor de aula, pero detrás es bien distinto. Si miramos la composición de un ambulatorio, no es 30 profesores más un director y un conserje y unos que visitan. No, hay mucha más gente, hay muchos más especialistas, hay mucha más enfermería. Es decir, ha habido un desarrollo de la división del trabajo dentro de la medicina, que es lo que permite que sea un servicio envidiable. Si solo hubiera médicos de cabecera, nunca habríamos llegado a tener el servicio de salud pública que tenemos. Lo tenemos porque combina esos médicos de cabecera con especialistas, con tal y con cual, es decir, es otro tipo de organización. Entonces tenemos que repensar la organización, no solo la ratio. En muchos lugares habrá que revisar la ratio, no lo discuto, Está claro que en muchos lugares hay realmente un problema de ratio, pero lo que hay que cuestionarnos es la organización en general y salir por eso del viejo modelo del aula.
Sí. Hola, buenas noches. Buenas. Yo quería reiterarme en la felicitación por esta maravillosa presentación que nos has realizado y también hacer una pregunta que me surge en cuanto a todo esto que se ha comentado, ¿no? Y es que se presenta un importante cambio en el modelo del aula, entonces de la escuela, ¿no? Si ese modelo, que por otra parte estoy muy de acuerdo en que es muy necesario, pienso que se hace también necesario un cambio en el modelo de la formación del docente, del profesor que debe llevar a cabo pues, este trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que debería de hacerse este cambio? Muchas gracias. Hoy entra aquí con esa pregunta y salgo con ella, ¿no? Yo, a ver, dos cosas. Una, yo pondría más énfasis en las condiciones de trabajo que en la formación inicial, primero. Si un profesor se forma inicialmente 4 o 5 años, si le añadimos el MIR serán 6, lo que sea, y luego ejerce 40. Y durante esos 40 las cosas van a cambiar mucho y va a tener que aprender mucho, como está pasando en cualquier profesión, bueno, yo diría en cualquier ocupación, pero particularmente en las que en sentido fuerte llamamos profesiones. Los abogados, los médicos, los informáticos no pueden parar de aprender, ¿no? Entonces un profesor va a tener que hacerse. Entonces a mí me preocupa más, en primer término, las condiciones de trabajo, es decir, en qué condiciones un profesor va a poder seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Será mejor o peor la formación con la que entre, pero en qué condiciones va a poder seguir aprendiendo. Y eso para mí significa pensar en las estructuras de formación, es decir, cómo va a poder volver al sistema educativo superior, o sea, hacerlo, tener un sabático, o participar en redes con otros profesores, o yo qué sé qué, y si en línea, presencial, con descansos, no lo sé, eso es una cosa que hay que pensar, ¿no? Pero me preocupan mucho, sobre todo, las condiciones del trabajo cotidiano. Yo creo que el mejor maestro de un maestro es otro maestro. Es decir, que mucho de lo que hay que aprender en educación no se va a aprender de un libro. Se aprende haciéndolo, viéndolo con otro, hablándolo, etc. Y eso necesita un espacio y un tiempo. Y ese espacio y ese tiempo están en el centro. Una parte de eso puede ser ese compartir aula, esos microequipos que llamo en la hiperaula. Yo no tengo bastante desarrollada la idea de la hiperaula. He abierto una pestaña en mi página web para empezar a meter cosas, no la he hecho pública todavía, pero quiero seguir sobre ello porque me parece que es una cosa que merece más trabajo. Pero una parte sería ese microequipo en el trabajo mismo, en el aula misma, pero otra parte ha de ser también en el centro y fuera del aula. Porque si el centro va a ser menos aula y más otras cosas, más ese centro cultural del que habla la OCDE, CERI y tal, más una cosa abierta a la comunidad, a la red, etc., entonces alguien tiene que ocuparse de eso. Y no se trata de decir de hasta las 11 yo, de 11 a 1 tú, y ahora que vengan los trabajadores sociales y la tarde para los animadores. No, yo no creo que es de educadores. Entonces que los profesores han de tener otro tiempo en el aula, perdón, en el centro. Y entonces me preocupan las salas de profesores, los espacios de trabajo, etc. Hay un ejercicio muy simple que yo recomiendo a cualquiera, que es poner sala de profesores y luego ponerlo en inglés. Y luego en japonés, o añadir Japón, si no sabes japonés, y ver la diferencia entre una sala de profesores en Japón, una sala de profesores en los Estados Unidos y una sala de profesores en España. Y enseguida se ve lo que es la diferencia entre una sala de trabajo y una sala de reuniones, en la que fuera de las reuniones nunca hay nada, o casi nunca, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo hay que recuperarlo. Dicho eso, hay que mejorar la formación, ha de ser más práctica, ha de ser más científica, e insisto en eso. El profesor tiene que tener una mentalidad científica. Pienso en una mentalidad científica, no en que sepa hacer regresiones o interpretar imágenes de RMI o lo que sea. No se trata de eso. Que sepa entender, que tenga una mentalidad científica y más compromiso. Yo daría más importancia en la selección no solo al proceso de esta iniciación, tipo MIR o lo que se llame,
sino también, por ejemplo, a, bueno, ¿qué ha hecho esa persona aparte de sus 60 créditos anuales? Ha sido Boy Scout, ha estado en una ONG, ha sido un activista de su barrio, ha viajado no sé dónde, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, que miramos mucho esa selección de profesores que tienen, en la selección para entrar al máster que les convierte en profesores, se mira mucho eso. No solo qué notas tienen, sino qué han hecho. Vale, tenemos una última pregunta para cerrar ya el acto. Bueno, solo es muy corta. Sí, y me alegro que participes, Pilar. Pilar va a publicar ahora en nada un libro que se llama Expresiones del futuro y el subtítulo es ¿Cómo se comunicarán las futuras generaciones? Entonces, en ese libro habla de experiencias con redes sociales, Instagram, Twitter y demás. Durante muchos años ha tenido experiencia dentro del aula y fuera del aula. Entonces, creo que su punto de vista, cuando estamos hablando del homeschooling, no estamos hablando del entorno y cómo debe ser, pues creo que es interesante. Así que me alegro de que participes. Bueno, muchísimas gracias. Siempre me siento muy insegura cuando voy a participar porque no sé si lo que voy a decir es una tontería, pero bueno, a mí lo que más me ha interesado de tu presentación han sido las imágenes. O sea, las imágenes me han dejado alucinando. Y claro, la primera pregunta que tenía era ¿cómo te han inspirado? Y la segunda me hace ser, es que yo soy muy negativa contra la escuela. O sea, creo que tiene que existir, pero cuando miro esas situaciones, y también he entrado aquí mientras estaba consultando las imágenes, había muchas situaciones familiares, pero cualquier situación que ves una imagen de una escuela, es que no, es que ese entorno, digo, bueno, ¿qué voy a aprender ahí? Entonces me gustaría cambiarla. Y te he puesto en el Twitter que las escuelas hay que cambiarlas como las imágenes. Pero, no sé, soy pesimista frente a lo que es la escuela. Yo creo que hay que abrir las ventanas, sacarla a la calle, no sé lo que hay que hacer, pero yo no quiero esa escuela. Y por otra parte, veo además que es que aquí nos estamos centrando en que si el profesor, que si no sé qué, que no sé cuántos. Yo vivo esos problemas, pero no quiero quedarme ahí. No sé, yo sé que tú también la quieres cambiar, pero a mí lo que me ha llevado esto es a plantearme las funciones de la escuela. Y de verdad no veo la diferencia entre escuela y aula, no la veo. La querría ver, pero no la veo. Perdonadme, es que eso es lo Bueno, puedes imaginarte, la consigna podría haber puesto música, ¿no? A Pink Floyd, Tear Down the Wall, ¿no? Derribar los muros y tal, y todos contentos. Las imágenes, a mí me gusta más la palabra que las imágenes, no soy de los de una imagen vale más que 1000 palabras, pero a veces sí, ¿no? Y a veces esas me han interesado mucho porque yo he visto en ellas dos cosas. Uno, el aula no existió hasta el 19 y es importante que entendamos que no estamos ante una necesidad eterna, sino que hasta el 19 en la escuela no es una cosa generalizada el aula como la conocemos, ¿no? Como la entendemos. Por supuesto que habitaciones había en todas partes, ¿no? Existió en la universidad, pero no hay. Y segundo, lo que me llama mucho la atención, aparte de esas imágenes de niños durmiendo, todos iguales para la foto y tal, que hasta cierto punto son irreales, son para la foto, pero lo que me llama mucho la atención es, en alguna Sevilla, cómo se imagina un futuro en el que no deja estar el aula. Se llenan aparatos, pero el aula es la misma, ¿no? Hay de hecho me decanté por las imágenes cuando en un congreso de autoridades educativas al que se me invitó, el prospecto tenía dos imágenes. Una la habéis visto aquí, es la de Anker, de Dorfschule, es una escuela, es una imagen en sepia, que es una aula típica rural, grande, ¿no? Y ese representaba el pasado oficialmente en el prospecto, y luego estaba la imagen del futuro que no la habéis visto, pero que circula por toda Internet con el título El aula digital en tiempos de Wikipedia, refrendada por un instituto de Singapur que la hace circular, etc. Y en este congreso se ponía como el aula del futuro. Y la imagen no es más que un aula típica, con las sillas verdes, la PDI enfrente y los niños pasmados, ahí están los grupos, están en el libro y en el otro. Y a mí lo que me pasmó fue eso, pero ¿cómo puede alguien decir que esto es el aula del futuro? Entonces empecé a buscar y en realidad era una foto de un profesor interino de Valencia que la había subido y alguien le había puesto el sello y luego había ido a parar a una web de Singapur.
Pero el hombre la había subido simplemente diciendo, joder, qué atentos están, a ver si dura. Creo que era la leyenda que había abajo. No tenía más pretensiones. Pero esa fuerza, ¿no? Hay una colección de las imágenes del libro, las otras hay una docena que son del futuro, en un avión, con naves espaciales, con la ciencia entrando por un cable, pero siempre el aula. Esa es esa fuerza que tiene la imagen del aula. ¿Puede haber escuelas sin aula? Yo diría, sí, imagínate algo en algún lugar entre el club de campo, entre un club de campo lleno de campos de golf, bares, bares con refrescos sanos y ecológicos y tal, y la escuela como la conocemos. Cabe todo ahí, ¿no? Cabe todo, entonces vamos a pensar cómo se puede hacer eso y realmente vale la pena, insisto, ver esos diseños que hace alguna gente, ¿no? No tienen nada que ver con la escuela que hemos conocido, algunos por lo menos. Bueno, pues solamente añadirle a Pilar, que está un poco pesimista, que en su libro hay miles de imágenes de alumnos y alumnas pues con sus iPad, teléfonos móviles, trabajando en proyectos, mandándose mensajes, y eso es otro tipo de... Eso lo has conseguido tú, o sea que no se puede hacer. Bueno, yo no sé si, Ana, quieres hacer una última pregunta para cerrar el acto. Te dejo... Está agotada. Como... Una última pregunta. No se me ocurre así. Ahora nos vamos. Sí, llevamos 2 horas ya casi. Si no hay alguna persona que se haya quedado con ganas de preguntar, que no lo sé tampoco. Y si encuentro alguna pregunta en Twitter, la responderé, no pasa nada. Muy bien, bueno, pues agradecemos a todos y a vosotros por haber participado, a vosotros por haber venido y a este lugar por acogernos. Muchísimas gracias. Gracias.